Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política. Es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar del tren de oro nazi, el misterio que sigue enterrado bajo Europa. Imaginemos un tren blindado, cargado hasta los topes de oro, joyas, obras de arte y documentos secretos, avanzando lentamente de noche por una Europa en ruinas. Es abril de 1945. Las bombas han destrozado ciudades enteras. Los ejércitos aliados avanzan sin freno y el Tercer Reich se desmorona desde dentro. En ese escenario de caos, miedo y huida desesperada, nace una historia que, 80 años después, sigue despertando fascinación y controversia. El supuesto tren de oro nazi que habría desaparecido sin dejar rastro. Durante décadas, este relato ha oscilado entre la leyenda popular y la investigación histórica más seria. ¿Existió realmente aquel tren? ¿Transportaba un botín incalculable fruto del saqueo sistemático de Europa? ¿O estamos ante un mito alimentado por el secretismo nazi, la destrucción de archivos y el silencio de los últimos testigos? Lo que está claro es que se mueve en una zona gris donde los hechos comprobados conviven con la especulación. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Alemania vivía una retirada caótica y desesperada, con el avance imparable del Ejército Rojo desde el este y de los aliados occidentales desde el oeste. El régimen nazi puso en marcha múltiples operaciones secretas destinadas a ocultar recursos estratégicos, archivos comprometedores y bienes saqueados en toda Europa ocupada. Está ampliamente documentado que el Tercer Reich trasladó enormes cantidades de oro y obras de arte fuera de Berlín ante el temor de que cayeran en manos enemigas. Bancos, castillos, monasterios, minas abandonadas y túneles ferroviarios fueron utilizados como escondites improvisados. En este contexto aparecen referencias a convoys ferroviarios especiales, blindados y custodiados que transportaban bienes de gran valor hacia destinos desconocidos. Y aquí es donde empieza esta leyenda, la leyenda del tren de oro que sitúa su desaparición en la región de Baja Silesia, en la actual Polonia, una zona montañosa plagada de túneles, galerías y complejos subterráneos construidos por los nazis durante la guerra. Según diversos testimonios recogidos tras el conflicto, un tren blindado habría salido de Breslau cargado con objetos de valor y nunca habría llegado a su destino final. Algunos relatos aseguran que el convoy fue desviado a un túnel secreto y sellado deliberadamente para evitar su captura. Otros lo vinculan directamente con el complejo subterráneo conocido como Proyecto RIS, una gigantesca red de instalaciones excavadas por prisioneros de campos de concentración cuyo propósito exacto aún sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. ¿Pero qué transportaba realmente? Aquí comienza la parte más especulativa de esta historia, pero también la más sugerente. Según distintas versiones, el tren transportaba lingotes de oro procedentes de Rheinsbach, joyas y objetos de valor confiscados a ciudadanos judíos, obras de arte robadas en museos y colecciones privadas de toda Europa e incluso documentos secretos o tecnología experimental. Los historiadores coinciden en que los nazis sí movieron grandes cantidades de oro y bienes saqueados en los últimos meses de la guerra. Sin embargo, no existe prueba documental directa que confirme la existencia de un único tren con un botín tan extraordinario. Aún así,
El volumen de riqueza que desapareció al final del conflicto alimenta la sospecha de que parte de ese tesoro jamás fue recuperado ni registrado oficialmente. A lo largo de las décadas han surgido supuestos testigos, mapas anónimos, diarios incompletos y confesiones realizadas en lechos de muerte que aseguran conocer la ubicación exacta del tren. Algunos describen túneles sellados con explosivos, otros hablan de vagones enterrados bajo capas de hormigón y roca para ocultarlos durante generaciones. En la mayoría de los casos, estas pistas no resistieron un análisis riguroso. Excavaciones realizadas en distintos puntos de Polonia no han aportado pruebas concluyentes. Sin embargo, cada nuevo testimonio reaviva el interés mediático y alimenta la imaginación colectiva, reforzando la idea de que el misterio sigue abierto. De hecho, este misterio resurgió con fuerza en 2015, cuando 2 buscadores de tesoros afirmaron haber localizado el tren mediante tecnología de georradar cerca de la zona de la ciudad. El anuncio dio la vuelta al mundo y provocó una auténtica fiebre mediática. Gobiernos, historiadores, arqueólogos, cazatesoros siguieron el caso con atención y tras meses de estudios y análisis del terreno, las autoridades polacas concluyeron que no había pruebas sólidas de la existencia del tren en ese lugar concreto. Aún así, el episodio demostró hasta qué punto el mito del tren de oro sigue vivo y ejerce una poderosa atracción incluso en pleno siglo XXI. El caso del tren de oro nazi se sitúa en una frontera muy difusa entre la historia documentada y la leyenda contemporánea. Por un lado, está fuera de toda duda que el régimen nazi saqueó enormes cantidades de riqueza y trató de ocultarlas en los últimos compases de la guerra. Por otro, la imagen de un tren intacto cargado de tesoros enterrado en un túnel secreto parece responder más a una narrativa mítica que a una realidad probada. Sin embargo, la ausencia de pruebas definitivas no equivale a una negación absoluta. Muchos archivos fueron destruidos deliberadamente y numerosos secretos de guerra pudieron desaparecer junto con quienes los conocían. Pero ¿por qué nos fascina tanto este misterio? Más allá del oro y las joyas, este misterio conecta con algo mucho más profundo: la sensación de que la historia aún guarda secretos enterrados bajo tierra. El tren de oro representa la huida desesperada de un régimen criminal, el expolio sistemático de millones de víctimas y la dificultad de cerrar por completo una de las páginas más oscuras del siglo XX. También simboliza nuestra atracción por lo desconocido y la idea de que, incluso en una era de archivos y documentación, todavía pueden existir verdades ocultas esperando a ser descubiertas. A día de hoy no existen pruebas concluyentes de que el tren de oro nazi exista tal y como lo describe la leyenda, pero es verdad, tampoco hay una explicación definitiva para el destino de todo el botín desaparecido al final de la guerra. Quizá el tren nunca existió como un único convoy legendario, o quizá en algún lugar de la Europa central, bajo toneladas de roca, hormigón y silencio, una parte de la historia aún espera ser desenterrada. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.